Muy bien, Mente 3D, video 04. Como vimos en el video anterior, en el 03, mostramos el esquema, el diagrama sinóptico de la arquitectura de las funciones psíquicas en la mente, es decir, el esquema de cómo trabajan las informaciones. Funciones. La función es el trabajo que cumple una determinada parte de la mente. Entonces existen funciones que cada una tiene un determinado motivo específico. Hoy vamos a analizar dos que son fundamentales, que es el intelecto y la inteligencia. Como si ustedes pueden ver el video anterior, todo se reduce al manejo de informaciones. Es decir, las informaciones ingresan a la mente a través de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto, paladar. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que dicen, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, todo es información que ingresa directamente a la mente, que se archiva según cómo se evalúa a través del mecanismo evaluador de datos. Esa información se evalúa y se archiva en la memoria 1, parcialmente, solo en parte, y absolutamente todo, 100%, se archiva en la memoria 2, en la subconsciencia. Es decir, todo lo que tenemos, lo que sabemos, lo que conocemos, está todo archivado en la subconsciencia. En la conciencia utilizamos solo un pequeño porcentaje de aquello que vemos, recibimos, y de acuerdo a cómo lo hemos evaluado a través del MED, del mecanismo evaluador de datos. Unas cosas las aceptamos como correctas, viables, posibles, reales, otras las negamos, y todo puede depender mucho de cuál es el tipo de información que ingresa, y es ahí donde existe la diferencia entre intelecto e inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Intelecto es la cantidad de información que ingresa en la mente. Inteligencia es la habilidad para manejar las informaciones que ingresan. En otras palabras, una persona puede ser muy intelectual porque ha recibido mucha información, porque ha realizado determinados estudios, ha leído determinada cantidad de libros, y es muy intelectual porque sabe todo lo que han pensado, escrito y han dicho determinado tipo de personas y filósofos, en fin. Ese es un conocimiento que la persona recibe y es muy intelectual porque sabe exactamente qué dijo fulano o mengano en tal caso, en tal situación, y entonces él memoriza y repite aquellos conceptos. Debemos recordar que en la memoria 2 tenemos ICC, información, conceptos, comportamiento. Toda la información que ingresa genera determinado tipo de conceptos, y según los conceptos se nortea el comportamiento, o sea que la persona actúa y se comporta de acuerdo a los conceptos que tiene, y los conceptos que tiene no son simplemente prefabricados, sino que están en función de lo que la persona ha recibido. Pero también depende de la información que ha recibido y cómo la ha evaluado, porque mucha de esa información puede ser una verdad real, o sea, información auténticamente real, exacta, verídica. Pero otra parte puede ser una información virtual, algo que le dijeron que es, pero no es. Le han contado casos, historias, y hoy vemos en diversos procesos históricos cosas que realmente han sucedido y cosas que muchas personas repiten sin haberlo vivido, y nada tienen a ver con la realidad, simplemente han recibido una información virtual y están totalmente confundidas, tal vez no por sí mismos, sino por aquellos que les suministraron la información virtual, o sea, la información equivocada.
con o sin intenciones. En su mayoría de los casos con ciertas intenciones, intereses que por lo general no son, son espurios de alguna manera. Entonces, nadie coloca una información virtual en otro si no existe alguna razón, algún motivo, salvo que la persona que lo emite también los haya comprado y lo esté repitiendo sin haber evaluado la realidad de la información que ha recibido. Es un proceso muy complejo. Entonces tenemos gente que es muy intelectual, ha leído mucho, ha guardado mucha información que ha recibido, pero él, ¿qué piensa por sí mismo? A veces ni lo sabe. Simplemente está repitiendo lo que otros dijeron, escribieron, publicaron en medios, libros, revistas, diarios, periódicos, medios de prensa. Pero, ¿cuál es la realidad? El inteligente no. El inteligente es la persona, la inteligencia está más vinculada al mecanismo evaluador de datos. La persona puede ser más o menos intelectual, pero es la que sabe evaluar y diferenciar cuando una información es verdadera, cuando una información es virtual. Y en algunos casos es la que es capaz de crear, tener creación, iniciativa, y por eso podemos ver que hoy hay mucho intelectual o intelectualoides, gentes que van a facultad, universidad, hacen cursos superiores, pero no son capaces de hacer una cosa útil porque no saben siquiera plantar una cebolla o crear algo tan elemental como un ladrillo. Pero hubo gente que sin primaria, sin secundaria, sin facultad de arquitectura, de ingeniería o de derecho, ha creado en el pasado obras maravillosas que hasta el día de hoy se mantienen en pie. ¿Cómo hacía un ingeniero, un arquitecto, que no había estudiado ni álgebra, ni trigonometría, ni cálculos, ni dibujo, y cómo han hecho aquellas construcciones que hasta el día de hoy se mantienen en pie, de hace más de 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios, obras maravillosas de arquitectura, que esa gente no tenía una secundaria, no tenía una facultad, no había ido a una universidad o una facultad para diseñar una obra tan perfecta, y lo vemos en restos arqueológicos de construcciones que aún están en pie, algunas más de 1 milenio, 2 milenios, que aún están en pie, y hoy en día la gente universitaria se rasca la cabeza para saber cómo es que las construyeron, y no tienen idea de cómo es que hacían aquellas construcciones, aquellas arcadas, cómo se construyeron templos maravillosos, que parte de ellos aún están en pie, en Grecia, en Roma, en Italia, en Europa, en Egipto, en otros países, en India, China, donde no existía una facultad, ni existían conocimientos de dibujo como para decir, calcular. En ese caso uno lo puede decir por experiencia. Yo como proyectista, para hacer algo tenía que llevarlo al lápiz y al papel, era una plancheta de dibujo, entonces ahí dibujaba, y dibujando es que veo una cosa, veo otra y puedo recalcular. Pero esa gente no sabía dibujar, no tenía una plancheta de dibujo con un tecnígrafo, que es la máquina para dibujar, no tenían nada de eso, no tenían papel de dibujo. ¿Cómo lo hacían? Inteligencia, habilidad para manejar las informaciones. Utilizaban las informaciones que tenían y así construían sus obras maravillosas. Debemos recordar que el propio Calígula en Roma mandó construir 2 barcos, que uno de ellos fue recuperado y infelizmente se sacó a tierra, infelizmente fue bombardeado
durante la Segunda Guerra Mundial y acabó siendo destruido por un error de cálculo en los bombardeos. Pero en todo caso, esa reliquia arqueológica submarina que fue recuperada era un barco que tenía hasta sistema de calefacción, obras de arte, tenía de todo lo que se puede imaginar, y su tamaño era de los más grandes. Que no recuerdo en este momento las dimensiones, pero era grande mismo. Lo mismo con aquellos otros barcos trirremes que construían de madera, sin plantas de arquitectura, sin dibujos, solo en base a conocimiento y habilidad para manejar los conocimientos, que así iban creando cosas y más cosas, todo en base a una capacidad de análisis y de observación, que es ahí donde existe la diferencia entre intelecto e inteligencia. Intelecto lo podemos dividir en dos partes. Una es intelecto por las letras, la otra intelecto por los números. El intelecto por las letras es aquel intelecto que se basa en todo lo escrito, la conceptualidad, la filosofía, los conceptos culturales, donde palabras más palabras es igual a palabras. Y uno habla sobre esto, el otro habla sobre lo otro. Ahí hubo conceptos sobre democracia, sobre república y sobre una cantidad de cosas. Hubieron conceptos que entre unos y otros hubieron diferencias porque cada uno suma, multiplica o resta palabras más palabras y da igual a palabras. No existe un cálculo preciso, salvo algo que nosotros hemos desarrollado después, pero en fin, después lo vamos a ver. Generalmente la parte intelectual, ¿qué pasa? Maneja palabras. ¿Cuántas de las palabras que maneja son verdades reales? ¿Cuántas de ellas son verdades virtuales? O sea, mentiras, engaños, errores de evaluación, conceptos equivocados, que entonces llevan a determinada conceptualidad, y esa conceptualidad conducía a comportamientos. Una información llevó a determinada conceptualidad, y a partir de esa conceptualidad, la Iglesia Católica, por ejemplo, creó la Inquisición, y de acuerdo a conceptualidades se juzgaban palabras más palabras y se quemaron personas en la hoguera. ¿Por qué? Porque simplemente no había una forma lógica de calcular lo que uno decía, lo que otro decía, lo que hacía, lo que no hacía, y fulano de tal era hereje, y como era hereje, así condenaron a Galileo Galilei, por hereje, por él haber redescubierto lo que ya había sido verificado antes por Copérnico, de que la Tierra no era el centro del universo. Y pasaron siglos, creo que fue en 1700, 1800, que definitivamente la Iglesia acabó aceptando que la Tierra no era el centro del universo. Es decir, el geocentrismo acabó cayendo y se verificó que realmente la Tierra giraba alrededor del Sol. La objetividad del análisis de gente que analizó, como Galileo Galilei descubrió que no éramos el centro del universo, que éramos apenas un planeta que giraba en torno del Sol, otros descubrieron otras cosas, se descubrió la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, a través de Newton, y así se han ido descubriendo. Mucha gente acusó sobre el desarrollo de la humanidad proveniente del mono, como que era una herejía, y demoró mucho en que se consiguiera aceptar la teoría de que el hombre descendía del mono, porque hay muchas cosas hasta el otro siglo anterior, de personas que no podían aceptar que el hombre descendiera del mono, y solo aceptaban que podía descender directamente de una creación divina. Entonces ahí tenemos la diferencia de conceptos cuando se habla de inteligencia por las letras, y otra cosa diferente cuando se habla de inteligencia por los números.
La inteligencia por los números es la que aplicó Newton al analizar cómo caía una manzana de un árbol. Y a partir de entonces se fueron evaluando cosas y de acuerdo a la inteligencia por los números, Watt descubrió cómo la presión del vapor se podía utilizar y se creó la máquina a vapor. Y a partir de eso hemos tenido locomotoras y barcos a vapor y así subsecuentemente. La inteligencia por los números ha estado siempre vinculada directamente a la ciencia y la tecnología. Todo lo que es ciencia y tecnología, que es lo que ha desarrollado al ser humano, proviene del intelecto por los números. Y así fue que desde que el hombre descubrió que podía amarrar una piedra a un palo y hacer una masa, otro calculó que la piedra podría tener una punta y colocarla en la punta de un palo y hacer una lanza, y luego una flecha, y luego siguió descubriendo. Ese tipo de evaluaciones y análisis, la inteligencia por los números, es lo que permitió calcular cosas tan profundas como los cálculos matemáticos que rodean la propia construcción de las pirámides de Giza. Es decir, la construcción, la relación diámetro de la pi, es decir, la relación pi con la mitad del perímetro de la pirámide. Es decir, hay cantidad de valores matemáticos que se han ido considerando, cantidad de construcciones donde sus puntos principales apuntan a los solsticios para marcar las temporadas. En fin, hay un intelecto por las letras, que es lo conceptual, palabras más palabras es igual a palabras, y el intelecto por los números, donde los números, cálculo más cálculo, nos conduce de una cosa a otra. Y fueron esos cálculos que nos permitieron crear máquinas, crear herramientas, crear vehículos, transportes. Obviamente una madera flota en el agua. Un pedazo de hierro lo tiramos en el agua y se hunde. Pero los barcos antes eran de madera y hoy en día son de cientos o miles de toneladas de metal que flotan en el agua a través de cruceros, portacontenedores, portaaviones, en fin. ¿Por qué? Porque los cálculos matemáticos condujeron a través de un desarrollo del intelecto, pero no de la conceptualidad, sino del intelecto de los cálculos lógicos. Y ese cálculo lógico permitió construir barcos, construir medios de transporte, vehículos, camiones, trenes, aviones, máquinas industriales. Y hoy en día toda la ciencia y la tecnología que existe está vinculada a cálculos realizados por gente que son expertos intelectuales, pero intelectuales de los números, ya sea en ingeniería, arquitectura, tecnología, y pueden construir rascacielos, edificios de decenas o cientos de pisos sin que se caigan. ¿A través de qué? De cálculos matemáticos. Y esa gente no son aficionados, son peritos, son intelectuales, pero no son intelectuales que se guíen por la conceptualidad de que me parece, de que creo o que tengo tal o cual concepto. Son intelectuales de los números, que calculan, diseñan, manejan ecuaciones, y es lo que se hace en todo el campo de la ingeniería, arquitectura, ciencia y tecnología. Esa es la diferencia entre el intelecto por las letras, intelecto por los números. Inteligencia, entonces, es la habilidad, porque hay personas que tienen más habilidad para manejar determinado tipo de informaciones que otros. Hay gente que tiene mucha inteligencia y poca intelectualidad. Eso es muy claro cuando estamos en países como los nuestros en América Latina, donde hemos recibido durante décadas a cientos, a miles de inmigrantes europeos, donde la mayoría
No vinieron ni con dineros, ni con diplomas, ni con cursos profesionales, apenas vinieron con una valija de poca ropa para iniciarse aquí. Eran gente que no tenían una formación profesional, no tenían un estudio, no tenían un desarrollo, pero llegaron aquí, aquí se instalaron, comenzaron a trabajar y luego acabaron siendo dueños de, lo hemos visto especialmente aquí en Uruguay, panaderías, bares, ómnibus, taxis, cantidad de comercios y de empresas donde esa gente que venía mal o nada preparada consiguieron hacer dinero en cuanto había uruguayos naturales nuestros, educados, criados aquí, que conocen mejor la sociedad porque nacieron aquí, que tenían formación primaria, secundaria, universitaria, pero luego acababan trabajando de empleados para estos inmigrantes. ¿Quién resulta que era el inteligente? El intelectual que, teniendo todas sus capacidades y su formación, trabajó siendo empleado de aquel inmigrante que era prácticamente que poco alfabetizado. ¿Quién fue el inteligente? Eso nos demuestra que intelecto no es inteligencia, que inteligencia es la habilidad de manejar informaciones, que hemos encontrado gente que puede ser muy poco intelectual, como han sido estos inmigrantes, poco intelectuales, pero inteligentes. Y sumamente inteligentes porque han conseguido hacer en nuestra tierra lo que la gente de aquí no consiguió hacer. Y hasta el día de hoy existen ejemplos de que mucha gente que aún es inmigrante a nuestros países y que consiguen hacer en nuestros países lo que nuestros nacionales no consiguen, pero solo se quejan de lo que no tienen y no miran el ejemplo de la gente que ha venido y que ha conseguido hacer cosas. En consecuencia, la inteligencia está más vinculada a la observación y el análisis. Esa inteligencia fue la que le permitió al hombre de un inicio observar una piedra, observar un palo, ver que los podía juntar y hacer una masa, luego una lanza y una flecha y un arco, y hasta el día de hoy siguió viendo que después de eso consiguió crear una máquina a vapor y que de una máquina a vapor podía sustituirla por un motor diésel, y en fin, hoy tenemos industrias, ciencia y tecnología gracias a que la gente inteligente, el hombre inteligente, ha observado, ha analizado y ha buscado soluciones para problemas, y cada vez una solución mayor. Así creó hasta la inteligencia artificial, que hoy en día está controlando parte de nuestros sistemas, ya que la inteligencia artificial ha venido para instalarse de alguna forma, realizar cosas que las personas se dedican a crear la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial hace cosas por y para los seres humanos. Todo eso debido a una habilidad de manejar las informaciones. Eso es inteligencia. En cuanto a intelecto, es la cantidad de información recibida y almacenada. ¿Qué cantidad? Depende. Entonces, eso es lo que vamos a seguir analizando en los próximos capítulos, porque todo se trata de ¿qué? De información. La información que ingresa a la mente, cómo la persona la evalúa, qué es lo que la persona hace con esa información, qué conceptos crea, qué comportamiento adopta. Y ahí tenemos que gente que recibe una información solo evalúa que está pasando mal o que tal vez no tiene las condiciones que quisiera. No evalúa lo que ella misma deja de hacer y no evalúa que no está utilizando su intelecto, el que tenga, porque muchos lo tienen, y su inteligencia. No son capaces de observar lo que otros hacen para triunfar y él decide no observar, no analizar y no hacer. ¿Por qué? Porque alguien le ha colocado un concepto
donde todo debe recibir de los demás y que su comportamiento es esperar que los demás le den. Hay criterios filosóficos que se han implantado en nuestra sociedad, donde alguno que ha desarrollado una gran parte de nuestra sociedad ha sido un concepto filosófico de usurpar lo del que tiene y aprovecharse de lo que el otro tiene, y fue un concepto que está hasta el día de hoy vigente y cada vez más desarrollado entre gente incapaz de evaluar los datos y de analizar su propia ineptitud, donde siguen la filosofía de el capital y el trabajo, donde el que tiene porque tiene que sacárselo. Entonces ninguno ha evaluado que lo que se les ha impuesto ha sido la doctrina de usurpar del que hizo algo o el que tiene algo, y no de crear su propio medio, su propia idea, su propia fuente. Estas son cosas que debemos considerar, tener en cuenta, para no caer en trampas que la sociedad a través de informaciones nos coloca, y para no acabar siendo víctimas en vez de conseguir por nosotros mismos nuestros propios logros, nuestras propias conquistas y llegar a ser algo mejor. Nos veremos en el próximo video. Por lo tanto, muchas gracias.